Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 24 de la tercera temporada, en el cual vamos a hablar sobre las elecciones bonaerenses. Ya tenemos la lista de los candidatos, o al menos las que se presentaron, porque hubo algunos cambios de último momento, y vamos a tener a una invitada especial, Samantha Olmedo, antes de presentarla a ella. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos en un episodio justamente, como dijiste, de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que es un mundo aparte. Me parece que también habría que explicar eso, que para quienes, incluso para quienes son bonaerenses, me parece que es un mundo aparte y es una bestia difícil de explicar. Cada uno conoce Y su terruño nomás, no el resto. totalmente, y me parece que Samantha es justamente una persona acorde para explicar la provincia de Buenos Aires y la política que rodea. Así es. Bueno, Samantha Olmedo, politóloga de la UCA, consultora, especialista en comunicación política, coordinadora de comunicación política de la UCA y bonaerense, en este caso de la segunda, tercera, no, De la segunda, primera, de de la 3 de febrero. primera, de la tercera soy yo. ¿Cómo andás, Samí? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar. Te invitamos porque conoces muy bien la política, la comunicación, cómo repercute lo que se dice en el electorado, y creo que de acá a las elecciones va a haber mucho de eso, ¿no? El tipo de campaña, qué van a decir, cómo se presenta cada uno, algunos que no los conoce nadie, ¿no? El candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral, Bondarenko, no lo conoce nadie, así que va a tener que presentarse ante la sociedad y bueno, queremos escuchar tus primeras impresiones respecto de los candidatos que conocimos estos días. Como primera mirada, me parece importante reflejar eso que venías diciendo, Milan, sobre los candidatos desconocidos y de lo que se va a hablar en la campaña. La estrategia de la Libertad Avanza vemos que fue sectorizada de la misma manera que la del peronismo, porque como vos bien decías, cada sección electoral es un mundo y cada votante de esa sección es un mundo, incluso dentro de las intendencias. Pensemos que hay secciones electorales en el interior de la provincia que son municipalidades muy lejos entre sí. Entonces, que esto hace que cada una de las intendencias, cada uno de los municipios tenga una idiosincrasia propia y una movilidad propia para ir a votar. Esto hace cada vez más difícil, entonces, elegir una estrategia estándar, digamos, a nivel seccional. Esto es una dificultad propia de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que después podemos discutir si es la versión ideal o no de elegir. Incluso la gente, como vos bien, a vos también te pasó y a mí también me puede pasar, es difícil pensar en qué sección estamos, porque Claro, en la mía, en la primera, está esta Campana, y Campana está muy lejos de 3 de febrero. claro, vos sos de 3 de febrero. Yo conozco la mía perfectamente, la tercera, porque bueno, uno vive en esa y decís Quilmes es la tercera, que incluye hasta La Matanza. Claro, que uno diría, zona oeste, zona sur, es muy difícil. Entonces, si para nosotros que nos apasiona esto es difícil, imaginémonos para el electorado. Esa podemos decir que fue una primera dificultad, ¿no? En estas elecciones. Una segunda dificultad que veo que está perjudicando a la movilidad del electorado es obviamente el desdoblamiento. O sea, ya estamos viendo un electorado pasivo, donde en provincias fue hasta el 50% de la gente a votar solamente, y encima se las desdoblamos, o sea, lo estamos obligando a ir a votar más veces. La gente no entiende qué es lo que tiene que ir a votar. Va ahora a ir a votar con una boleta y cuando vaya en octubre va a ir a votar con otra. Un poco lo hablaba ayer con otros colegas sobre Santa Fe. Bueno, Santa Fe gastó la bala Puyaro de decir, bueno, plebiscito mi gestión ahora en la constituyente, yendo él de candidato. ¿Va a poder hacer lo mismo en las elecciones que vienen? O sea, ¿va a volver a poder poner eso en jaque, sabiendo que a él ese cuadro le fue bien? No, probablemente sea una bala que gastó. Entonces, no queda claro si la gente va a entender que ahora plebiscita la gestión de Kicillof o en la que viene. Probablemente eso se diluya y sea
provincial y después nacional. No pueda Axel mantener ese encuadre que a él le favorecería. Pregunto, ¿no? ¿Provincial o municipal? No sé, cada vez se achica más acá en la provincia, justamente es todo tan grande, tan difuso, elegimos también concejales. ¿No te parece que se ha municipalizado la elección? Que Kicillof quería que fuera provincial y al final parece que va a terminar siendo más municipal. Primero, Axel tiene la contra de ser justamente la provincia, que es en el sistema federal nuestro está en formato sándwich, ¿no? Digamos. Los Sí, ciudadanos pueden ver lo que sucede en la nación, pueden ver lo que sucede en su metro cuadrado, pero lo que hace la provincia queda ensanguchado. Entonces, la respuesta más común en los focus cuando preguntas sobre Axel es no sé. No sé qué es lo que hace Axel. Por más que sepamos que la salud, la educación, la seguridad, pero no se sabe exactamente qué gestiona la provincia. Entonces la mayoría dice no sé. Lo segundo es, en cada municipio va a haber una estrategia propia, como decíamos recién, probablemente en municipalidades con buena estima de los intendentes intentarán municipalizarlo. Es difícil, pero también pensá que es la dificultad que tiene la nación, porque en definitiva ellos quieren plebiscitar un buen resultado nacional, pero si la gente sigue teniendo problemas del metro cuadrado, es difícil encarar esa discusión. Es un poco lo que le está pidiendo el electorado a Milei. Bueno, todo bien con que estabilizaste la macro, pero ¿qué impacto está teniendo la micro? Todavía eso no lo veo. Y el problema de las intendencias es la poca gestión que se puede tener sin recursos, porque en claro. definitiva puedo estar cerca, puedo mostrarme con una escucha activa, puedo tener pequeñas respuestas sin tanto presupuesto, pero a lo largo del tiempo eso se va a ir debilitando. La cercanía está buena, pero sin respuestas es muy difícil de mantener un posicionamiento. Por eso, muchos intendentes han optado por estas otras medidas más cercanas al gobierno, como Valenzuela con lo de las tasas, pero también se está haciendo en Esteban Echeverría, en Canuelas, o sea, un montón de medidas que le dan cercanía a nivel económico, ese traslado de lo que pasa en la macro, a ver si se puede mejorar en la micro. Ferias, fiestas, optar por lo comunitario, ciudades disfrutables, ir por todo esa toma de que la gente vaya por el espacio público a ver si ese metro cuadrado se genera más esperanza, la gente toma la calle, o sea, esa expectativa, sabiendo que es lo más barato que hay, ¿no? Hacer ferias, tender un poco un cable para que haya luz en una calle, esas cosas son un poco más baratas que otro tipo de gestión de obras que sin la provincia, que eso fue un espacio que tomó la provincia, es muy difícil. Pero obviamente, como decíamos recién, no me queda claro que la provincia esté gestionando esta obra. Para mí, la gestiona el municipio o la gestiona la nación. Es difícil eso. Te diría que es interesante lo que decís de los focus, porque, en mi opinión, la gestión de Kicillof es muy mala, pero si la gente no lo reconoce, zafa. Al final, no le va tan mal. La gestión de Kicillof es mala, pero hay un grado de positivismo para la gente, siendo uno de los principales embanderados en contra de Milei. En ese sentido, todavía hay un espacio que valoran que él sea la principal oposición, que se pueda plantar siendo gestión. Es difícil plantarte siendo gestión en contra de la nación, que sabés que la nación se te va a venir en contra, más allá de su ideología. Eso es lo que están viendo los otros gobernadores. Prefieren, por ejemplo, Puyaro hoy no dijo nada sobre el tema del embajador, futuro embajador de Estados Unidos, que fue un tema que casi permeó a toda la nación en contra de sus dichos. Acerca de intervenir o no, entre comillas, la inversión china en las provincias. Puyaro se cayó, bueno, porque sabe que ahí puede conseguir aliados. Bueno, todo esto de alguna manera se mide con pinzas. Eso es una ventaja que tiene Axel, plantarse como la principal oposición. Después podemos pensar en qué tipo de gestiones se fue haciendo. Él lo que planteó fue un esquema de cercanía, entre comillas, en los 135 municipios, en donde, frente a la escasez de recursos nacionales, muchos intendentes de otros partidos, principalmente radicales, aceptaron la venida de Axel con tal de que venga a dar recursos. Eso se vio en varios municipios, acercándose no solo a peronistas. Hay que ver cuánto se capitaliza esto. En definitiva, es recursos que la provincia da y que no se sabe si se va a traducir en votos directos. Pero sí
que a los intendentes los obligó a aceptar que Axel baje a ese municipio, porque era el único que tenía billetera. Fue una especie de negociación que se quiso hacer. Así sea, entregas chiquitas, que como se puede ver en sus redes sociales, las principales gestiones que hizo Axel, entregas que hizo Axel, son de ambulancias, salud, abrir CAPS, los centros de atención primaria, que también son de salud, entrega de patrulleros por la creación del Fondo de Seguridad, que en realidad sale de una demanda a la Nación, que Nación no le baja esos fondos, la provincia crea este Fondo de Seguridad, y refacciones de escuelas. O sea, las 3 áreas que se supone que son de la provincia y que en cualquier encuesta sale que dan mal. En salud, todos los hospitales tienen pésima atención, y eso es lo que dice la gente. La inseguridad no para de crecer, en sensación de la gente, y el tema de la educación. El problema es, hay que ir en contra de esos encuadres. O sea, la gente me dice que eso está mal, y yo tengo que ir en contra de ese pensamiento. Esa es un poco siempre la discusión en la comunicación. O tengo que ir por lo que me va bien, que es plantarme como la principal oposición a Milei. Explica un poco eso del encuadre, para que el oyente entienda de qué estamos hablando. El encuadre es de qué va la discusión. Cuando uno piensa en esta elección, ¿qué estoy plebiscitando? En esta elección, ¿por qué voy a ir a votar? ¿Qué es lo que me mueve a ir a votar? Porque quiero un cambio, porque quiero una continuidad, porque quiero un cambio de gestión, pero no de personas, porque quiero una continuidad en esta línea de pensamiento, pero no me gusta la persona. Bueno, eso es lo que nosotros decimos que toda campaña es una batalla de encuadres. El encuadre que quiere imponer uno y el encuadre que quiere imponer el otro. Lo que vamos a ver en esta elección es que Axel Kicillof se quiere plantar como el principal enemigo de Milei. Entonces, ese es un encuadre, plantear que es Axel porque es la persona de la gestión, es Axel porque es el que tiene la billetera, es Axel porque es el que está en el territorio. El resto de personas del peronismo, principalmente Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, principal oposición a Axel, no están en esa posibilidad. Cuando estaba Cristina en la cancha, sí, pero Axel mantenía ese encuadre, que era la principal cara. Ahora, ¿qué plantea Milei y sus principales embanderados en la provincia? Que la provincia es un desastre por estas 3 deficiencias que veníamos viendo: inseguridad, salud y educación. Axel, cuando plantea que está haciendo algo respecto a estas 3 áreas, está entrando en el encuadre de Milei, que la política en toda la provincia no está gestionando. Entonces, Mira qué interesante. ¿qué tanto tenemos que priorizar eso? Por supuesto que todas las obras son buenas, toda la gestión es buena, pero así como vos, Milan, recién dijiste, Axel en la provincia no está haciendo nada, es lo que piensa la gran mayoría de la gente que no ve eso que Axel está haciendo. Podemos decir que haga más, que no hace lo suficiente, que son todas fotos, o sea, si es electoral o no, pero si uno entra a sus redes va a ver que al menos esos lugares visitó y esas cosas se entregaron. Claro. Sí, sí, Pero sí. permea y cambia la opinión de la gente. Esa es la principal discusión. ¿Lo hago sabiendo que va a cambiar la opinión de la gente? ¿Doy ese tiempo y esos recursos monetarios a esa decisión de dar determinadas gestiones, cuando en realidad estoy entrando en el encuadre de ellos? Hay datos oficiales que está manejando la Nación y la provincia de que la inseguridad está bajando, literal. O sea, los homicidios están bajando. En el 2025 bajaron y vienen bajando. ¿Por qué los datos nacionales bajan? Porque la provincia baja, porque somos una parte muy importante de la población. Entonces es una correlación directa. Aún así, el principal encuadre de la Nación en la provincia es que la provincia es un baño de sangre. Literal, así, con esa frase que dice todo el tiempo, es parte. Por algo, Bondarenko es candidato en la tercera, ¿no? Exactamente. Vemos que hay un choque súper fuerte. Tenemos en la tercera sección electoral un excomisario Fuerza de la Seguridad como principal candidato. Es súper desconocido, nadie sabe su nombre. Si le mostramos la foto a la gente, no lo va a conocer. Pero ¿cuál es la principal ventaja? Es una persona de las Fuerzas de la Seguridad. Completamente, como decías recién, Agus. Y se para frente a quién? A Verónica Magario, actual vicegobernadora,
pero exintendente en La Matanza, que si uno piensa en inseguridad en la provincia de Buenos Aires, piensa en La Matanza. Eso es entrar en el encuadre fuerte de vamos a plantear la inseguridad como el principal problema de esta elección. Y además, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que uno podría pensar, bueno, pero allá no es tan importante quizás. Cuando uno hace encuestas y se adentra en el pensamiento de estas personas, ve que el miedo a conurbanizarse pega súper fuerte. La Plata, Mar de Plata, la costa atlántica, temen mucho conurbanizarse. Hay muchas ciudades del interior de la provincia que han visto una migración hacia esas ciudades y de ser un pueblo chiquito se crea todo un anillo de nuevos ciudadanos y que cambian la conformación del municipio y que en general surgen de barrios que la provincia ha construido y que son de personas de bajos recursos o directamente barrios precarios, villas. Entonces, esos pequeños municipios también tienen temor a la inseguridad, porque la viven todos los días, no, por la expectativa que genera la inseguridad. Entonces, es una variable que está en toda la provincia y que Nación en eso tiene una ficha puesta y es una ficha muy bien jugada. ¿Cuál es la ficha de Axel Kicillof? Plantarse del otro lado del electorado que lo que ve es un gobierno insensible, ausente, que ha relegado todas sus responsabilidades y que no es que me sacó el pie de encima, sino que me abandonó, me soltó. ¿Esas son palabras que usás vos para describir o que la usa la misma gente? Esas son palabras que usa el electorado antimileísta hoy. Bien. Son palabras que la gente dice, no hay Estado, estoy solo, me dejó solo, no sé qué hacer, nos abandonó y sobre todo es insensible por dos balas principales. El caso Garrahan, que es muy fuerte y que el peronismo lo está tomando como una bandera apolítica, muy entre comillas, y el tema de los jubilados, que sabemos que vienen muy golpeados hace años, pero que este gobierno ha directamente decidido abandonar esa discusión. Ni siquiera está planteando realmente la situación de, bueno, discutamos cómo podemos hacer para asistirlos. Directamente la opinión pública ve que es una discusión en la que el Estado se ha corrido. Y nadie valora, o sea, me refiriendo a un votante de Milei, ¿no? ¿Nadie valora eso positivamente? Dentro del propio mileísmo también se critica la situación del Garrahan y la situación de los jubilados. El problema es que la situación de los jubilados se ve difícil de abordar, porque la discusión de los jubilados se da cambiando el sistema previsional completo y sabemos que es una discusión súper difícil de dar y de ejecutar. Son esos grandes cambios que sabemos que requieren de mucha discusión. Ya Milei ha dado muchos grandes cambios y muchas grandes discusiones, pero esta es muy estructural y que no solamente depende de una decisión organizacional, sino que depende de la posición de la Argentina entera, demográfica y a nivel laboral y de qué es lo que está haciendo cada uno. De alguna manera pienso que la discusión previsional que podría dar es esto de que cada uno pase a ahorrar lo que pueda para sí mismo, de manera informal, como se está haciendo ahora, y quizás se puedan empezar a generar esas pequeñas cajas previsionales privadas que se hacen de hecho y que no se hacen de manera legal, y que quizás esa podría ser el encuadre de la discusión, que cada uno pase a tener sus aportes como quiera, volver a esa discusión, pero sabemos que hay una parte de la sociedad que necesita una ayuda porque no ha permanecido en el sistema formal laboral y que si no te recibes ayuda vas a estar en la indigencia, literalmente, y que no se trata solo de dinero. Porque hoy podemos discutir si la pobreza mejoró o no, los índices de pobreza, pero sabemos que no solo se vive de plata directa ni de la tarjeta alimentar, sino que una persona hoy puede figurar como que no es pobre porque recibe tanto monto en la tarjeta alimentar, pero no tiene un baño. Entonces, eso también es pobreza y es importante medirla. Sí, totalmente. Me quedo con el tema del mileísmo, porque uno ve, sobre todo en estos días que estuvo la famosa fiesta de la derecha Fest en Córdoba. Recordemos que estamos grabando miércoles 23 de julio, por las referencias que hacemos para que el oyente pueda entender
por qué decimos ayer o hoy, estos días. Claro, que fue ayer, justo martes 22, que en la ciudad de Córdoba, si no me equivoco, se hizo la Derecha Fest, en el cual sigue con una carga de violencia simbólica. ¿No lo ves en el electorado, en el focus group, dentro del mileísmo? Hay una porción que le reprocha a Milei esas formas, pero sí algo que le quedó claro en la estrategia al mileísmo es que les perdonan esas malas formas por los resultados económicos. Eso es importante entender que solo es para Milei esta concesión. Para el resto de personajes que circundan la Libertad Avanza y que serán sus candidatos, no es una concesión. A ellos no se les perdona que tengan malas formas, se le perdona solo a Milei que tenga malas formas porque es el ejecutor de este plan económico que está generando ciertos resultados. Entonces, habla de el tipo de liderazgo que tiene, del tipo de liderazgo personalista, y si nos vamos a los libros, populista, porque son concesiones que se le dan solo a él. ¿Se le dice que tenga mejores modales? Sí, claro, pero no por sus malos modales me voy a bajar del barco, porque el principal reclamo era el económico, y es el que hoy está generando resultados. Entonces no es una variable que vaya a hacer que la gente se baje del barco mileísta. Sí va a ser si elige o no a los candidatos, si es que la discusión de las campañas son los candidatos. Por ahora lo que se viene viendo es que en el resto de las provincias lo que se viene dando es instalar la marca, ¿no? Hay spots de la Libertad Avanza que están haciendo fuerte foco en cuál es la marca, el águila, el violeta es el color, Adorni es Milei, todo el tiempo trasladar a los personajes, a los sellos, a Milei, porque él es el que cuenta con los votos. El resto son agregados hacia él y si suman algún voto, genial. Pero ahora la estrategia es fuertemente atar al resto a él, porque sabemos que él es el que tiene la concesión, el que tiene los resultados y el que tiene la recordación. Milei por ahora es la marca principal. O sea que podemos decir que pasamos del roban pero hacen a es loco pero hace. Podemos llevarlo a esa frase o podemos llevarlo a la frase que tienen ellos, ¿no? Como bandera, que es, ellos tienen buenos modales pero roban y nosotros hacemos y nos critican por los malos modales. Es un poco si discutimos el qué o el cómo, ¿no? La gente está viendo resultados en el qué, en la sustancia, y está dejando pasar el cómo porque hay qué. Y según en lo que vos ves en focus group y en encuestas, ese que uno puede decir, bueno, la macro, la inflación, me parece que hay que delimitarlo un poco porque la batalla de la inflación que está llevando el gobierno también trae otros problemas, la baja del consumo, desempleo, etcétera. ¿Se está viendo eso en los focus group, en las encuestas, o todavía es como que eso no bajó? Al gobierno hoy se le están pidiendo resultados en la micro, pero no por eso se deja de ponderar la macro. Se cree que la batalla que dio Milei a nivel económico fue muy grande, que le costó mucho y que se hicieron fuertes sacrificios y que la gente hizo fuertes sacrificios y es por eso que ahora se piden resultados. Pero no por eso se ve un cambio sustancial en la gente, en los mileístas. Pero ¿qué sí se vio? Rápidamente los que se fugaron del mileísmo, ¿quiénes fueron? Las clases bajas. Cuando se dieron cuenta de que la casta eran ellos, entre comillas, los principales que se bajaron del barco rápidamente fueron las clases bajas. Recordemos que en el voto que tuvo Milei en las elecciones presidenciales, tuvo un fuerte apoyo de las clases bajas, que eran los principales fugados del peronismo, y esa era con la discusión fundamental que se tuvo que dar el peronismo. Somos un peronismo y un espacio que da justicia social, movilidad social ascendente. Bueno, ellos, en las clases bajas, fueron las primeras que dijeron no, y por eso me migro al mileísmo. Pero en este cambio de tiempo, en este paso del tiempo, se ve que ellos fueron los principales que se bajaron del barco, porque evidentemente el plan económico los afectó directamente, entonces fueron los primeros en bajarse. Hoy el voto de Milei es directamente proporcional a una alza del nivel educativo y socioeconómico. Mientras más alto es el nivel económico, más alto es el voto a Milei. Déjame hacer unos números, ¿no? Para ilustrar.
A él lo votó el 30%. Acá hemos hablado muchas veces que su voto real era el 30%, no el 56%. Esos 16 puntos extra fueron prestados de ese colectivo que se llamaba Juntos por el Cambio. Con lo cual, si del 30 está perdiendo la parte más baja, porque también recordemos que la gran novedad de Milei era que había colectado votos en todas las clases sociales, en todo el país, había sido muy homogéneo, ¿no? En el corte que uno elija. Si va perdiendo lo de abajo, después veremos cuál es el resultado que obtiene, pero si el resultado es 30 o arriba de 30, pienso probablemente de ese 16 prestado comió una parte. Y eso lo deja al PRO peor que nunca. Que el PRO está peor que nunca es indiscutible. Pero pensemos en las alianzas que fue tejiendo la Libertad Avanza. Al final, la gran parte del radicalismo quedó afuera de las listas y presentándose en otros espacios, pero siempre se barajó la posibilidad de aliarse. Había un sector minoritario en realidad de radicalismo que no se quería aliar a la Libertad Avanza. La gran mayoría decía que sí. El problema es que los candidatos más conocidos del radicalismo por la gente primaron para jugar ellos en Somos Buenos Aires, en la figura Somos Buenos Aires. Pero en realidad el resto quería migrar a la Libertad Avanza, sabiendo que estaban de acuerdo con el plan de ellos y entendiendo que si quedas en el medio es difícil participar. A mí lo que me parece es que el radicalismo y el PRO en estas elecciones podría participar, puede tener un lugar en las legislativas, porque como sabemos, tenemos un sistema DONT, entran varias fuerzas, y es que la elección no se polariza al 100%, entonces todavía tiene lugar para participar en consejos deliberantes y algún espacio minoritario en el Congreso bonaerense. Pero el espacio Somos Buenos Aires probablemente va a ser esa tercera fuerza ahora. Y me parece que el peronismo local igualmente va a quedarse en el peronismo, si es que no tienen un candidato súper espantado que genere espanto, ¿no? En esa sección. Porque todavía no se entendió muy bien de qué es ese espacio NOCA. No están todavía arrancando esa marcha pública de entender de qué se trata ese espacio que se armó entre los radicales, peronismo NOCA, peronismo disidente, digamos, intendentes que se fugaron. Todavía no se entiende y eso le da menos oportunidad entonces de aparecer. Da todas las que va a polarizar. Y tampoco es muy atractiva la lista. Yo pensé que Somos Buenos Aires iba a presentar algo distinto, ¿no? Algo más atractivo. No pasó. Capaz darán una sorpresa en octubre, ¿no? Para las nacionales, ese mismo espacio, si es que se conforma de esa manera, con alguna figura un poco más conocida, no sé, Piqueto o alguno de ellos, ¿no? Pero la verdad que ahora para la provincia, poco y nada. Pensemos en que atractivo, ¿qué No hay significa nadie. atractivo? ¿Qué significa atractivo? Alguien que despierte un poco de interés, ¿no? Que digan a la gente, mirá, se presenta capaz que lo voto. Las elecciones intermedias de por sí podemos decir que son poco atractivas. Como decíamos antes, se desdoblaron, son menos atractivas todavía. Estamos viendo que la principal fuerza, la Fuerza Nacional, presenta candidatos desconocidos. Solo uno es conocido, que es Diego Valenzuela, y que igualmente tiene una tasa de desconocimiento súper fuerte, porque es conocido en la primera sección. Claro. Después el resto lo toca de oído, pero no sabe muy bien, porque además 3 de febrero tiene la desventaja de no ser un municipio al que la gente venga a algo, que la gente venga de afuera a hacer algo a 3 de febrero. Más que a jugar algún deporte a los clubes de barrio que tenemos, no es que vos, Milan, vas a venir a cenar a un restaurante que tenemos en 3 de febrero. No tenemos parque, no tenemos un río, no tenemos ese atractivo. Entonces eso hace que el candidato sea menos conocido aún. Sí podemos ver que el peronismo jugó grandes cartas. El peronismo jugó con Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia, que tiene una gran tasa de conocimiento,
como ya sabemos, la gente que más conocimiento tiene bueno y malo. Que si sos conocido, te quieren o te odian, es así. Pero es una candidata fuerte que por supuesto se estila que sea testimonial. Luego están los intendentes, que podemos decir que también es una figura fuerte, en donde van a dejar su lugar como intendentes, probablemente no, y donde vemos que la Libertad Avanza jugó pocas cartas conocidas. Una carta conocida, como ya veíamos, era Diego Valenzuela. La segunda es Montenegro, Sí, que es el intendente de Mar del Plata. Un candidato que también es conocido por luchar contra la inseguridad. Mar del Plata está siendo uno de los principales bastiones de la famosa frase cárcel o bala. sí. El Trapito es excarcelado, el Linchera es expulsado de la ciudad de Mar del Plata y se está tratando con muchísima dureza y la gente lo está viendo. Entonces, él dijo que va a dejar Responde un poco a ese rechazo que decía de la conurbanización, ¿no? 100%. Y él dice que va a dejar su banca, pero como vemos y como hablábamos desde el principio, cada municipio es un mundo y Montenegro dice que va a dejar su banca como intendente porque hace rato viene trabajando el posicionamiento de Fernando Muro, que es su delfín, entre comillas, digamos, y que sabemos que es súper importante y eso se lo valoramos a Montenegro, que esté trabajando la sucesión, que Diego Valenzuela no lo hizo el 3 de febrero. Entonces ahí es donde yo creo que la candidatura de Valenzuela es testimonial, porque no hay Mirá, nadie que lo pueda suceder interesante. a él. Hoy no se conoce a ninguno de sus funcionarios, no hay una persona que aparte sabemos que la sucesión en realidad de la intendencia es una sucesión directa por medio del Consejo Deliberante, no es que puede ser cualquiera el que lo suceda. No, de hecho debería ser el que fue primer candidato concejal en la elección en la cual el intendente fue electo. Ni siquiera puede ser ahora el que vaya como primer candidato en esta elección. Claro, entonces es una carta muy difícil que se juega. Se entiende la jugada de él ser candidato en estas elecciones para poder ser gobernador en las que vienen, pero se está discutiendo bastante en los medios de comunicación nuestros, de dicho, sobre por qué está bien o mal hacer una candidatura testimonial. Porque podemos hablar posiciones en contra o a favor. Valoran la elección, los principales candidatos salen a la calle, las figuras más conocidas salen a la calle, recorren, están en eventos, en mítines con la gente, le dan más valor a la política, quizás entusiasma a la gente a ir a votar, pero podemos hablar también de la irresponsabilidad de presentarse en una elección como un representante que al final no vas a hacer porque va a entrar tu suplente. Claro, va a prometer algo que después ni va a cumplir, no solo porque normalmente no cumple, sino porque ni va a estar. Exactamente. Después podemos discutir si el candidato es el proyecto, si el proyecto se presenta, entonces ya con que esté alguien de la lista ya sirve, pero vemos que cada vez más se dan mayores internas y más ríspidas en cada uno de los espacios. Así que ni siquiera eso te asegura. Por ejemplo, si yo voto a Cato Podis, que es el candidato en la primera sección electoral, y Cato no asume, porque actualmente es ministro de Obras Públicas de la provincia. No estoy segura de que vaya a tener un representante del catopodismo o de catopodis o del axelismo en su banca. Quizás entra alguien de la cámpora, como ya Claro, hay pasó que en el ver ahí Congreso Nacional. Entonces, quién ni sigue. siquiera porque yo vote a esa lista, me puedo asegurar de que va a entrar alguien al que yo realmente estoy esperando de esa facción. O lo mismo pasa en la Libertad Avanza. Si yo estoy votando a alguien de el caputismo, que está bien, dentro de la Libertad Avanza, la interna es mucho menos entendible para la gente, entiende muy a grandes rasgos que existen tres personas, Caput no se entiende mucho, no está tan metida en eso, pero alguien que de verdad está esperando a alguien de el caputismo y que espera una batalla cultural fuerte, y al final recibe a alguien de Karina. Esa es la ventaja que tiene la Libertad Avanza. Hay pocos candidatos testimoniales. Podemos hablar de Valenzuela o quizás de Montenegro, pero el resto, la mayoría, va a asumir. Bueno, mencionaste al de tu municipio, yo soy de Quilmes, ¿no? Y acá Mayra también va a ir de candidata, Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes.
Y muchos dicen que asumiría la banca. Y ahí yo abro un tema porque muchos especulan, va a asumir para ser la espada de Cristina en la legislatura, para marcar la cancha a Axel, pero para mí es una movida para poder presentarse de vuelta en el 27 como intendente de Quilmes. ¿Vos cómo ves la movida? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece todo eso? Yo creo que en el caso de Mayra, que es una persona que es muy difícil de exportar de Quilmes, porque solo tiene un conocimiento fuerte y una valoración positiva en el municipio, yo creo que sería la oportunidad ideal para que Mayra vaya a la legislatura realmente y se construya otro candidato peronista en Quilmes. Creo que sería la oportunidad para que otra persona de ella tome el lugar en Quilmes y empiece a construir la sucesión. Un poco lo que decíamos de hacer un paralelismo entre Montenegro y Muro en Mar del Sí. Plata, creo que sería la oportunidad ideal para Mayra, sobre todo por lo que te decía. Es una persona que está con más valoración negativa que positiva. Es bastante conocida en la provincia gracias al cristianismo, pero eso le llevó a una fuerte imagen negativa. Va a ser difícil construir un liderazgo después de ella en Quilmes. Va a tener que ser un candidato diametralmente distinto, porque ella se configuró como una personalidad fuerte y con características A, B y C que todos sabemos muy claras. Entonces, si ella no tiene esa humildad, va a ser difícil después de construir otro candidato en el municipio, me parece. Como para marcar la cuestión Mayra, fue una de las primeras que salió, incluso se tatuó la tobillera de Cristina. O sea, es todo un símbolo bastante fuerte que obviamente va a impactar en su imagen, tanto a favor como en contra, ¿no? El peronismo hace rato viene discutiendo la situación de ser un partido de nicho o pasar a ser un partido aglutinador de masas como lo era antes. Si el peronismo continúa haciendo todas estas, o cristianismo o kirchnerismo, continúa haciendo todos estos símbolos de facción minoritaria, la gente se va a seguir alejando, porque puedo estar de acuerdo con que lo de Cristina es una proscripción. Y me puedo hasta manifestar, porque podemos decir que bastante gente se manifestó en la puerta de Cristina o en la marcha que hicieron en Plaza de Mayo. Pero de ahí a hacer todas estas expresiones de visibilidad que sabemos que lo único que le generan es publicidad mala. En la política, cuando ya sos conocido, no sirve la frase toda publicidad es buena, porque ella ya tiene un nivel de conocimiento alto y toda esta publicidad es mala. Ya sabemos que ella es la principal defensora de Cristina. El resto de cosas que hagan parecen que solo para rendirle un culto a ella. Y además, todas las alocuciones a la historia del peronismo le hablan a un nicho cada vez más pequeño. Cuando querían transformar el balcón de Cristina en una masividad tremenda, la marcha en un 17 de octubre, la casa Luz Puerta de Hierro, todas estas alocuciones tan importantes a la historia, se ve que en realidad la gente se aleja cada vez más, porque la gente no entiende qué significan esos grandes hechos de la historia. Y escuchaba a Malamud diciendo una frase que me pareció muy certera, que era, la UCR era el candidato de el partido de las efemérides. Ahora lo está haciendo el peronismo. No puede construir futuro y es el partido de las efemérides. No podemos seguir hablando de el pasado, porque en realidad el votante actual está hablando 100% de futuro, ya sea porque Milei generó esta expectativa de que vamos a estar mejor, y eso todo el tiempo lo tenemos en la mente. Los mileístas lo tienen en la mente porque están haciendo un sacrificio y lo bueno ya va a llegar, y a la vez los anti-Milei o el peronismo no piensan en que antes estábamos mejor, porque definitivamente antes no estábamos mejor. Y eso es un hecho de la realidad. O sea, podemos decir si yo tenía una situación mejor o no a nivel salarial, pero no podemos negar que estamos más estables. Y eso el propio votante peronista dice, sí, es verdad que tenemos menos inflación, pero está bien, pero el pero asegura lo de adelante también. Entonces, no hay dudas de que
la votación es sobre futuro. Que a Milei le sirva hablar del pasado para diferenciarse y polarizar es otra cosa, pero no deja hablar del futuro. Está diciendo, no volvamos al pasado. El peronismo tiene que dejar de hablar de pasado y tiene que construir una propuesta de futuro clara que, como decíamos recién, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con estar presentes, tiene que ver con la sensibilidad, pero de una manera eficiente. Es lo que Cristina intentó hacer en todos sus discursos. El problema es que cada vez la palabra de Cristina pasa a estar en segundo plano cuando encima no tiene poder real de ser candidata ahora. Pero en sus últimos congresos ella habló de Congreso de la Eficiencia, política con eficiencia. El problema es que la palabra eficiencia hoy está ocupada por otra persona. Hoy el eficiente es Milei. Y si mientras alguien de carne y hueso ocupe ese espacio, es muy difícil correrle de atrás. Hay alguien que ya lleva la batuta de la discusión. Tengo algo para preguntarte que habías dicho más bien hace un buen rato, que era de que las clases bajas se bajaron del barco de Milei. Y yo me preguntaba, ¿se subieron a otro o no se subieron a ninguno? Creo que una parte se trasladó al peronismo, pero en realidad forma más bien parte de los desencantados. En definitiva, si la frase típica antes de las elecciones presidenciales que tuvimos era, ya voté a uno y me fue mal, ya voté al otro y me fue mal, ¿por qué no votar a este? Pero era con una sensación de desgano tremenda. Ahora ya sabemos que si voté a uno me fue mal, voté al otro me fue mal, y ahora voté a este, y tampoco estoy viendo los resultados con los que estaba esperanzado, porque tengo necesidades inmediatas. Entiendo que la política no tiene sentido. Sí, voté a todos los candidatos diametralmente distintos y mi situación está cada vez peor. Creo que ahí está de los que se bajan de la política directamente. Ahí es donde viene la frase que siempre citamos de Juan Manuel Olmos, ¿no? Que el que viene es uno con proyectos y programas y que sepa solucionar los problemas. Eso es lo que dice él, y bueno, cada vez lo escucho más por todos lados, ¿no? Lo dijo también Morales Solá en el editorial del domingo en La Nación. El problema es que es muy difícil crear un proyecto creíble y que la gente entienda que es su solución. Todavía estamos transitando el proyecto de Milei. O sea, Milei solo tuvo 1 año y medio de gestión y instaló un proyecto, que es muy difícil instalar proyectos, y en eso le damos el visto bueno. Instaló un proyecto en la mente de la gente. Le enseñó que era déficit, le enseñó que era emisión monetaria, le enseñó que era la casta, la burocracia, le enseñó un montón de cosas a la gente, un montón de palabras y de características muy difíciles de entender de la economía y del Estado. Entonces todavía estamos con esos pensamientos. Hasta que migremos a otras características, va a tener que pasar bastante tiempo, porque la opinión pública de la gente es por etapas. Ese es el encuadre, ¿no? Es que la inflación se entendió que era mala. Hasta que no entendamos otra cosa, pasa mucho tiempo. Claro. ¿Cómo que si la inflación bajó, tengo que estar mal? No, la inflación bajó. Entonces, peronismo, no entiendo lo que me decís. ¿Por qué estoy mal? Si veo que realmente la inflación bajó y que el dólar está estancado, que eran las dos principales variables locas de Massa ministra, ¿no? Entonces, hasta que pase todo ese tiempo de pensamiento, lo único que me queda, que es lo que le pasaba a las clases bajas que decíamos recién con Agus, es la resignación y es la pasividad. Y ese es otro elemento muy importante de entender de la opinión pública. Cuando se pregunta por el principal sentimiento en este momento es todavía sentimiento de esperanza en los mileístas, y en el resto hay una facción muy chiquita que es del kirchnerismo, que está con bronca, agresividad, con sentimientos de movilización, pero el resto son sentimientos de desesperanza, de tristeza, de resignación, desilusión por los bajados. Son todos sentimientos pasivos, sentimientos que como ciudadanos nos achatan, no nos movilizan a buscar otra cosa, sino que me quedo en mi casa desilusionado, me meto en mis redes a bucear solo y es un sentimiento para adentro, no que salgo a gritar a la calle otra cosa. Ese sentimiento de agresividad y de salir a buscar un cambio rotundo porque estoy indignadísimo, ya lo tuvimos en las presidenciales anteriores. Ahora estamos viviendo, los que se bajaron o los antimileístas, están viviendo la etapa de pasividad, hasta que no pasen determinados picos, como vimos la marcha universitaria, los Garrahan,
pero evidentemente son solo picos, no son algo que haga salir el eje para directamente en contra de Milei. Son sentimientos pasivos y eso es algo que el peronismo está intentando demostrar. Vemos muchos candidatos kirchneristas diciendo, mira cómo te violenta, cómo te grita, te dice que sos un mandril, te dice que sos esto, lo otro, mira cómo te putea, vamos, salgamos a la calle, pero no es el sentimiento que está transitando ahora la gente. Está bueno generar esa comunicación para poder ir instalándola, pero no es el sentimiento que está teniendo la gente ahora. Me da como dos post-Milei, ¿no? El que decía Milan, el de las ideas, pero también otro del cual Milan teme, que es el pastor. Justo estos días estuvimos hablando en off con Agus, yo le decía, genial que venga uno que sabe, que va a resolver los problemas y que Argentina va a ser un gran país en el cual vamos a disfrutar, del cual vamos a disfrutar todos. Pero también existe la posibilidad de que venga el pastor, ¿no? Y que se vaya todo por el acantilado. Y además, si nos preguntamos, ¿Milei quién es? ¿El salvador por el proyecto o el pastor? Para mí me parece que es los dos. Pero bueno, yo menciona un pastor, que no tiene por qué ser pastor, pero en el sentido de algo totalmente místico, que Milei tiene una parte, pero yo digo, puede venir un Chávez, ¿no? Puede ser una salida, ¿no? Y que venga uno y bueno, y que rompa todo. Soy de las que creen que toda esta disrupción que trajo Milei es pasajera y que de alguna manera vamos a volver a una situación de normalización. Dentro del aspecto comunicacional, podemos decir que Milei fue ese pastor. Sí, tuvo el plan económico, pero también tuvo un montón de otras cosas personalistas que la gente le valoró y que en definitiva es el trabajo que está intentando hacer Santiago Caputo hoy. Lo que él dice es, para que no seamos un macrismo, donde tuvimos proyectos, ideas y un liderazgo personalista, ponele, con el carisma que tenía Mauricio Macri, ponele, También tenemos que ponele generar. ponele lo de los proyectos, que también ponele. Pero si era un proyecto distinto al peronismo, tenemos que generar la batalla cultural. Sin batalla cultural, vamos a ser un partido de 8 años. Con batalla cultural, vamos a permanecer. Un poco lo que planteamos siempre en la comunicación es, cuando vos perdés, lo más importante es igualmente mantener tu identidad. ¿Cómo mantener la identidad? Teniéndola. ¿El pro qué era? Nada. Entonces está muy claro que en La Libertad Avanza tiene que crear muy fuerte esa identidad para que en cualquier elección, si se pierde, haya gente que quiera seguir velando por nosotros. Porque tenemos una identidad y tenemos una manera de pensar y de ver las cosas. Entonces van a machacar con la batalla cultural para intentar ser un partido que no pase desapercibido en la Argentina y que no se pueda comer otra facción porque perdimos. De ahí se entiende todos estos sentimientos y cosas que uno dice, che, pero hablan de cosas que la gente ni está viendo. ¿Por qué hablan, no sé, de que las feministas, que las de flequillo, o que la mujer si quiere que vuelva a ser una mujer tradicional, o, bueno, la cultura del trabajo, que es una súper demanda en la provincia de Buenos Aires? Bueno, con todas estas cosas se va generando una identidad que las personas se puedan sentir atadas no solo a un resultado económico que puede fluctuar, sino también a un pensamiento. Sin embargo, hoy en día el mandato es económico y al kirchnerismo, cuando se le presentó la batalla cultural, también estaba atada a un mandato económico. Cuando el kirchnerismo logró cierta estabilidad, ciertos resultados económicos con Kirchner, se empezaron a generar estos elementos de la batalla cultural que generaron un pensamiento, un sentido común. Bueno, ahora como Milei está teniendo los resultados económicos, se le da el lugar a tener su propia batalla cultural. Yo, si estoy más o menos acomodado, puedo prestar atención a eso, pero es un elemento súper importante para construir identidad y poder seguir permaneciendo como partido político. Qué interesante, ¿eh? ¿Y realmente considerás que tenga esa identidad fuerte? No sé, no lo estoy viendo quizá por una cuestión de género, por una cuestión de edad, como que ahí se puede discriminar mejor, si pienso un varón menor a 25 años y probablemente diga, sí,
salga con la bandera soy mileísta. Pero clase media, 50, ya sea hombre o mujer, no sé si realmente tiene esa identidad fuerte, no sé cómo lo ves, que es tener los datos. El problema es que la batalla cultural hoy es por las redes sociales y es un espacio que todos visitamos en mayor o menor medida, pero que da el lugar perfecto para que cada uno escuche lo que quiere escuchar, que cada uno escuche a lo que está permeado para escuchar. A mí en mi feed solo me va a aparecer lo que el feed ya sabe que quiero ver, lo que sabe que me hace quedarme en la red. Entonces, las tecnologías actuales son perfectas para generar esa batalla cultural. Lo veíamos en Estados Unidos. Habían spots de campaña para Ohio que decían puntualmente lo que la gente de Ohio decía. Así ya sea diametralmente distinto a lo que decía Trump en su momento. No sé, traigamos a más migrantes para trabajar en Ohio. Digo, no, y era diametralmente distinto. Pero hoy las herramientas de segmentación y de algoritmos te permiten eso. ¿Qué se necesita? Billetera. Mientras más segmentación, mientras más sofisticación, más se necesita la billetera. Y el hecho de que nosotros veamos que sale algún candidato de la Libertad de Avanza diciendo cosas que nos parecen súper raras, es porque alguien en algún lado le está llegando y eso le está impactando. Y nos pasa simplemente cuando vemos Twitter. O sea, hoy, ¿qué les apareció en Twitter? Seguramente es algo completamente distinto a lo que me apareció a mí. Y creo que la opinión pública va por otro lado porque me aparece solo lo que la gente que piensa como yo veo. Solo eso veo. No aparece lo que la gente piensa distinto, lo que está del otro lado completamente. Incluso eh, internamente dentro del partido es también difícil de ver qué está discutiendo el otro si no me aparece. Solo se ve en la calle y por eso es un poco de teoría, pero por eso para nosotros es tan importante la comunicación, entender que trabajamos en 3 arenas comunicacionales, en los medios, en las redes y en el territorio. Son complementarias, hay que estar en las 3 y se ve qué mensaje tenemos en cada uno, qué porcentaje de atención le damos a cada uno, pero en las 3, porque los ciudadanos nos vemos impactados en menor o en mayor medida por las 3 arenas. Una cosa que decías de que hace falta mucha plata para la segmentación fina, tanto para auspiciar y que te muestren, como para crear el contenido. Y bueno, ese es el motivo por el cual nosotros siempre dijimos que detrás de la campaña de Milei había mucha plata. Aunque todos dicen, no, lo hizo a pulmón, eran 4 o 5 amigos que... No. Imposible el nivel de producción de videos y de material que ellos hicieron en la campaña, y me refiero a 1 año, 2 años previo, sin un ejército de personas haciendo eso. Imposible. Lo bueno que tuvo Milei es que él se fue posicionando previamente. Entonces de él había muchísimo material en las redes sociales, Claro. en internet en general. Entonces, hablando de lo que sea, de cualquier aspecto de su vida, de la economía, del país, criticando a uno, criticando al otro, pero Milei fue un personaje audiovisual, digamos, muy filmado. Y eso es una ventaja en la campaña, porque en definitiva, un montón del material que circuló era prefilmado. No se Claro, sí. necesitó estar día y hora en un lugar preciso, ocupando el tiempo del candidato para hacer un spot. Habrá hecho 2, 3, 4, los que salieron en la tele. Eran cortes de Intratables, de Fantino, de no sé quién. Exacto. Pero además, eso va con el espíritu que las redes sociales están teniendo ahora. Porque buscamos un contenido cada vez más snack o trash, le dicen. Claro. Contenido corto, no tan editado, que no sea tan limpio. Si justo te caíste, te agarraste, te estás arreglando el pelo, que se supone que lo tendrías que haber hecho antes, mejor todavía. Así que tampoco se necesitó de gran sofisticación para hacer eso. De hecho, una de las grandes frases que se decía en la campaña de Milei en la presidencia era: él entró por el TikTok. A los chicos del interior, los jóvenes, les llegó por el TikTok. Bueno, yo hice una investigación en el Laboratorio Digital de Narrativas Políticas que dirige Gonzalo Sarasqueta de la Universidad Camilo José Cela, donde yo era la investigadora de Argentina, y analicé todas las publicaciones de Massa y de Milei
en la época electoral y Milei solo tenía 3 publicaciones en TikTok en la época de campaña. El resto fueron todas cuentas alternativas. Y eso también genera la credibilidad. ¿Por qué? Porque si yo me veo impactada en el nivel métrica, si me aparece un spot que lo paga Axel Kicillof, lo miro con otros ojos que me aparezca un spot que me aparece de por sí porque algún usuario conocido mío puso. Lo veo con otros ojos, con mayor credibilidad, con mayor atención. Si veo que tiene una marca y eso está estudiado también. Incluso Coca-Cola te pone al final de todo el logo, no al principio. Porque si lo pones al principio lo pasas porque sabes que es publicidad. Claro. Y en el caso de la política es más el pueblo que lo pase cualquiera antes de la imposición de una marca como la de Axel Kicillof. Se me da, ¿no? Estamos todos en esta de, bueno, hay que escuchar al pastor o al Salvador del Milagro. De hecho, eso que decís a vos es interesante. Ayer estaba en una clase y una pregunta que me hicieron es, ¿los personajes que tienen más seguidores en las redes sociales tienen más chances de ser electos o de ser candidatos o de tener más votos? Y en realidad es una traducción que hay que hacer de ser personaje público en las redes a ser candidato. Por ejemplo, yo sigo a Rodrigo Vagoneta, el comediante. Lo sigo porque me matan de risa sus chistes, pero además él en redes sociales, ahora lo vi, no lo empecé a seguir por eso, hace chistes en lenguaje sordomudo, en lenguaje de señas. Y tiene un fuerte contenido a favor de la inclusión, de valoremos a la gente. También veló por el Garrahan. Entonces, fue una traducción que él fue haciendo para poder hablar de cosas que a él le interesaban de origen público. Y eso es lo mismo que deberían hacer las personalidades que tienen usuarios, seguidores en Internet. Hay un montón de candidatos que se están midiendo por redes sociales, pero si no generan un contenido de traducción, yo sigo a mis influencers porque son lifestyle, porque viajan, porque me muestran una vida que yo no puedo tener, que están todo el tiempo de ocio en la playa, y eso es lo que yo aspiro y me da paz mirarlo. Si eso no se traduce directamente en un ejercicio donde tus seguidores entiendan por qué estás hablando de lo que estás hablando, cuál es tu historia, por qué te estás candidateando, no solamente porque ahora pasás, porque se te presentó la oportunidad a ser candidato. Es súper importante que cada uno tenga coherencia en su propia historia. Entonces, no es solamente tener esa plataforma de seguidores, sino también hacer ese ejercicio con tu propia comunidad, porque como ya sabemos, la comunicación se está haciendo cada vez más por nichos. Yo escucho lo que yo quiero escuchar y a las personas que yo quiero escuchar. Y hay 1.000.000 de canales. Lo más importante es, es una decisión estratégica. ¿Nos hacemos masivos o nos permanecemos en el nicho? Cada vez más nos estamos inclinando a, bueno, por lo menos permanezcamos en nuestro nicho, que es un poco lo que hablábamos antes de la identidad. Por ejemplo, la izquierda saca siempre 6 puntos. Bueno, pero saca siempre 6 puntos. En la elección que sea, se habla en la nación de lo que sea, saca 6 puntos. ¿Por qué? Porque habla de lo que su nicho quiere escuchar. Si hubiesen cambiado su mensaje, probablemente sacaran 3 o 2. Es importante conservar los nichos. A eso tiende la comunicación hoy. Muy interesante. Y a partir del nicho pueden generar el día de mañana algún tipo de crecimiento. De hecho, el nicho liberal y más aún el libertario hace un par de años era muy chiquito. Y bueno, de chiquito logró expandirse. Eso es aprender a usar las ventanas de oportunidad. Cuando el PRO se quiso presentar como una propuesta liberal y la gestión lo llevó a incurrir en un montón de cosas, en un montón de estrategias no liberales, le generó la oportunidad al espacio libertario. También forma parte de la coyuntura, ¿no? Obviamente. Nosotros siempre decimos, el contexto es el texto. O sea, el contexto marca la campaña y de lo que uno va a hablar. Es importante no hablarle a la pared, porque si yo hablo de lo que yo quiero, porque creo que es un modelo espectacular, pero no es lo que la gente está hablando, no me va a escuchar nadie, porque en definitiva ni siquiera tengo un nicho. Siempre mi
texto lo tengo que traducir al contexto. ¿En qué se linkea con el contexto actual? Antes hablábamos de la batalla de encuadres en las campañas, pero no podemos ir en contra de los grandes encuadres establecidos. Aparentemente, como decíamos recién, 1 año y medio de gestión, es inevitable que en esta gestión se plebiscite o no el modelo de Milei. Es inevitable. Pero ¿cómo nos paramos en ese escenario? A partir de ahí trazo mi estrategia. Si la trazo de una manera individualizada, probablemente sea muy difícil de permear en lo que la gente, en la sintonía que está la gente. Bueno, veremos si las elecciones bonaerenses son un plebiscito total de Kicillof, del gobierno nacional, de los intendentes. Muy poco después va a estar la nacional, la pelea de fondo, digamos, si en términos boxísticos. Y ya te anticipo, Sammy, que te vamos a llamar después de alguna de las dos, probablemente después de la bonaerense, para analizar un poco cómo fue el resultado y cómo se viene preparando la nacional, porque esta charla fue fantástica. Fue más que una charla, fue una clase de teoría de la comunicación. Me encantó. Muchísimas gracias, Mila Liau. Para mí es un placer pensar juntos. La comunicación y la política es algo que hacemos juntos, aparte lo hago con grandes colegas como ustedes dos, así que es un placer para mí pensar juntos y debatir y estar viendo el análisis de diferentes miradas. Y acá estoy para lo que necesito, porque saben que para hablar estoy. Genial. Bueno, muchas gracias, Sammy. Y nos vemos la próxima semana, Miran. Así es, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Muchísimas gracias, un abrazo.